Damos gracias al Señor por todos ustedes que se conectan en su programa Mujeres Valientes. Les habla la pastora Lidia de la iglesia Shefa, que significa abundancia divina. Y nos acompañan aquí 3 mujeres valientes que hoy el Señor nos está dando este tema que se llama esposos inconversos. ¿Qué es un esposo inconverso? Es un esposo incrédulo, es un esposo no creyente, es un esposo que no ha depositado su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador y no ha dado su vida a Él, y por consecuencia no vive una vida cristiana. En otras palabras, es un esposo que no cree en la palabra. En el libro de Pedro, pastora, ahí nos indica que nosotros tenemos que sujetarnos a nuestros esposos, y en Corintios nos habla también sobre los problemas conyugales que podemos tener nosotros como pareja que somos. Ahí es un libro muy importante donde nos puede indicar qué paso podemos tomar nosotros para poder tener una pareja que conozca al Señor. Amén. Que lo podamos atraer a Él y que sea pues como el Señor lo indique. Yo puedo decir que en 2 Corintios 6:14 el Señor nos exhorta a no hacer unión con yugos desiguales, porque no hay justicia contra la injusticia. No podemos trabajar cuando estamos en luz y seguir las tinieblas, seguir a Cristo o creer en ídolos, ser creyentes y estar con los incrédulos. Si vemos el ejemplo de Noemí y de Ruth, Ruth era moabita, ella seguía a dioses ajenos. Sin embargo, se casó con los hijos de Noemí, que eran creyentes. Amén. Servían al Dios de Israel. Ellos perecieron, pero ella hizo una decisión muy sabia. Ella decidió seguir al Dios de Noemí. Y vemos cómo ella tuvo la relación con Boaz, ¿no? O sea que estaban, como decimos, en la misma página, en el mismo sentir, sirviéndole al mismo Dios. Y como ellos se casaron, como ella consiguió un buen matrimonio. Entonces hay que hacer decisiones sabias, no juntarnos con personas que no le sirven al mismo Dios, que creen a otros ídolos, que hacen injusticias. Amén, así es. Hay mujeres casadas con hombres inconversos que no creen en Jesucristo. Esta es una situación muy difícil. Sin embargo, es alentador recordar que hace 2000 años mujeres cristianas se encontraban en esta misma situación. Como mencionó Martita, está de Noemí y está Ruth, que ella era moabita, mas sin embargo ella se casó con los hijos de Noemí, que eran creyentes en el Señor, o sea, seguían lo que el Señor decía en las Escrituras. Pero es más alentador saber que hoy en día nosotros tenemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y Él es el que nos va a dar a nosotros Él es el que nos da la esperanza. Mujer, tú que nos estás escuchando, si tú tienes a tu esposo inconverso, yo te animo que no te desanimes, que crees en la palabra, y lo que está escrito, Él lo va a cumplir. Y te digo que la palabra es lo que nos hace cambiar, y la palabra del Señor es la que va a hacer cambiar la circunstancia, como dice aquí la palabra. Amén, así es. Porque dice que lo más duro que puede pasar una mujer es cuando conoce a Dios, pero y su esposo no. Dice que hay peleas, la mujer tiene que estar lidiando con problemas. Porque el esposo está en el mundo. Posiblemente una de las frases le dice, no vayas a la iglesia, y le prohíbe. Entonces, ¿qué va a hacer la mujer ahí? Exacto. Ahí no puede hacer nada más que ella tiene que ser como los frutos que dicen del Espíritu Santo, que dicen Gálatas. Se tiene que mover paciencia, benignidad, que ella va a tener que entender, va a tener que tener paciencia, porque dice que es duro. Yo he escuchado, por ejemplo, hay personas que se acercan y dicen, es difícil tener a un esposo inconverso y al mismo tiempo poderle servir al Señor,
¿Por qué? Porque es verdad, ese esposo a veces llevan también a los niños a que no vengan a la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Que esa es una lucha que hay en los hogares, pero tenemos que tener confianza en el Señor y fe en el Señor. Y además tú, mujer, si el Señor te dio la luz, que es la palabra del Señor, yo te animo que tú sigas siendo la luz en tu casa, porque usted va a traer esa bendición, usted va a cubrir a su esposo. Vemos también el otro caso como Abigail. El esposo era un esposo mal hablado, pues tomaba mucho. Imagínese cuando uno tiene un esposo que está siempre mareado, mal hablado, es un grosero y siempre están renegando, y mucho menos cuando tiene una esposa que le quiere servir al Señor. Mas sin embargo, mire el ejemplo de Abigail. Ella fue una mujer tan inteligente, tan sabia, que ella jamás lo descubrió al esposo, más bien ella lo cubrió. Entonces aquí nos está mostrando el Señor que nosotros seamos unas mujeres sabias, que no desnudemos a nuestros esposos, porque no sabemos lo que el Señor tiene preparado para tu esposo. Quizás mañana más tarde el esposo va a venir a los caminos del Señor. Entonces, por esa razón yo te animo, mujer, que no te desanime. Mire lo que dice en 1 Corintios 7:13. Dice, y si una mujer tiene un marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Aquí dice que no lo abandonemos a ese esposo. ¿Por qué? Porque, mira, también dice, ¿por qué? ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Aquí el Señor nos está diciendo, como tú eres una mujer que eres creyente y estás en las cosas del Señor, tú lo estás cubriendo a tu marido, tú le estás dando, a través de ti le estás dando esa luz, esa salvación que el Señor quiere para todos nosotros. Regresando a Abigail, sí, pastora, dice que Nabal era un hombre granjero, duro y malo. Sí. Que él encontró que David ayudó a cubrir el ganado, las ovejas que él tenía. Sí. Era un hombre muy poderoso. Y dice la palabra que Abigail era hermosa y inteligente. Sí. Dice que David vino y le dijo que mandó a unos siervos de él para pedirle ayuda a Nabal, porque él había ayudado a Nabal. Sí. Y Nabal más bien lo rechazó y le mandó a decir unas palabras que enojó a David. Entonces esos siervos regresaron, fueron hacia David y le dijeron lo que había dicho. Sí. Entonces un siervo de Nabal corrió a Abigail y le dijo las palabras que Nabal había dicho. Vino ella y le dijo, no despiertes a Nabal. Sí. Y le ordenó que llevara pan de uva, vino. Como ella se preparó para presentarse al rey David, al mismo tiempo ella lo estaba cubriendo. O sea, a veces nosotros, sí, a veces sí o no, que a veces nosotras mismos tomamos la iniciativa, y eso fue lo que hizo ella, Abigail, tomó la iniciativa diciendo, cubriendo a su esposo, sabiendo lo que había hecho. Había hecho una falta porque había dicho algo en contra del rey que lo iba a enojar al rey. Lo enojó por la rapidez. Exacto. Y la sabiduría que ella tuvo. Dice que David le dijo, ármense, agarren espadas y todo. Cuando ella dice que le dijo, adelántense ustedes, yo iré. Ella se subió a su burrito. Exacto. Que los burritos representan el pastor, ¿verdad? Ajá. Si una mujer está pasando algún problema, ve a tu pastor. Amén. Háblale, porque ellos te van a llevar. Exacto. A la salvación. Ajá. Y a donde está el rey. Entonces dice que ella iba detrás de los criados con todos los víveres. Se postró delante del rey. Después de haberse postrado, dice que ella le empezó a hablar a él, que Yahvé, que era Jehová, me ha mandado, aquí estoy. Y le dijo, mujer sabia. David le contestó que había sido sabia y que Yahvé había hecho que él no derramara ni una gota de sangre, porque él iba hacia Nabal para matar a toda persona que estaba ahí. Y porque ella tuvo tanta sabiduría de hacer eso, tranquilizó a David y él estuvo tranquilo, y regresó ella de nuevo a su casa. Encontró al esposo borracho, en fiestas,
Y ella dice que esperó que él se calmara, él le comentó lo que él hizo. Vino Nabal, se enojó y dice que se enfermó y al otro día murió. Y Entonces aquí- lo que está diciendo ahí es que básicamente Dios se va a encargar Exacto. de tu esposo. Exacto. Dios va a tomar la iniciativa de empezar a moldear el corazón, Amén. empezar a hacer la obra Amén, para claro que que él sí. pueda llegar a los caminos de Dios. Y aquí nos está mostrando algo muy importante. Aquí Abigail se postra. Entonces, ¿qué nos está enseñando a nosotras como esposas si tienes a tu esposo de esa condición? Que nos postremos, que busquemos ese lugar santísimo y le entreguemos esa carga, ese sufrimiento que tú estás pasando, entrégaselo al Señor. Que ella, eso fue lo que hizo, ella se postró ante el rey y se le entregó todo y le dio los mejores. O sea, si tú estás ahí siendo la luz en tu casa, tú entrégale lo mejor que tú tienes a tu rey. Dale la mejor adoración, dale la mejor alabanza y adóralo y entrégale. Y tú vas a ver que este problema, el Señor, tu Dios, al Dios que tú le sirves, al que nosotros le servimos, Él se va a hacer cargo de transformar ese corazón. Porque eso fue lo que hizo Abigail. Sí, pastor, así como están ustedes mencionando esos ejemplos, un arma muy importante para nosotras las mujeres es de que nos humillemos delante del Señor, que con la ayuda de la palabra, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a poder nosotros resolver esos problemas. Pero el Señor ya conoce desde antemano las peticiones donde nadie puede entrar, solamente Él conoce el anhelo de nuestro corazón, que esos esposos lleguen a los pies del Señor, que sean transformados, que sean cambiados, que conozcan el amor del Señor, porque a veces vienen del mundo con muchos problemas y ellos quieren seguir con esos problemas, pero el Señor hace el cambio. Amén. Él llena, pero nosotros tenemos que ser como una ayuda idónea. Exacto. Tenemos que tenerle la paciencia, como mencionó la hermana, en los frutos del Espíritu Santo, Exacto. tenerles mucho amor, paciencia y enseñarles todo lo que dice la palabra del Señor, Amén. que es una palabra viva que viene a cambiar, a transformar los Amén, corazones. Y si algún problema tienen las hermanas que nos están viendo o amigas que nos están escuchando, hay uno que te puede ayudar y se llama Jesús. Jesús, amén. Es el único que promete. No hay nada, no hay un libro, un consejo, no, solamente en Él, pero tenemos que ser nosotros una ayuda idónea, ayudarlos a ellos, dar un buen testimonio. Amén. Porque si nosotros no damos un buen testimonio, ellos nos miran a nosotros, cómo actuamos, cómo Exacto. hablamos, y si nosotros actuamos diferente, ellos, ¿cómo van a llegar al Señor? Exacto. Entonces tenemos que ser una ayuda idónea a ellos, ser respetuosas, ser sabias en ellos, para poder llegar, que el Señor conquiste el corazón de ellos, Amén. que ellos puedan conocer lo que nosotros hemos experimentado en el camino del Señor, esas sonrisas, esos abrazos del Señor, que ellos puedan sentir también lo que el Señor desea para ellos. Yo me quiero unir a lo que dice la pastora Isandra. En 1 Pedro 3:1 dice que los esposos que no creen por la palabra, que sean ganados sin palabra por la conducta de las esposas. Si vemos el ejemplo de Esther, ella tenía el rey que estaba estaba en contra de los judíos, estaba bien aconsejado por Namán, Sí. pero ella fue muy inteligente, se entró en ayuno y oración y conquistó el corazón del rey a favor de su pueblo. Así también, mujer, si has tomado una decisión por tu propio consejo, si no has tomado ayuda del Espíritu Santo y te has unido con una persona incrédula, pues ahora el trabajo es duro para usted. Tiene que orar, ayunar, tener paciencia y tener en cuenta de que nosotros no cambiamos el corazón, es el Espíritu Santo a través de la conducta, de la paciencia, de la sabiduría. Proverbios dice que la mujer sabia edifica su casa. Amén, sí. Esther buscaba estrategias, hacía banquetes, ¿cierto? Sí. Para poder Con llegar muchas a su ganas, destino, sí. para llegar a su propósito. Así también tienes que buscar estrategias, conquistar ese corazón de ese hombre para poderlo llevar a los caminos del Señor, Amén. pero con mucha sabiduría, mucha prudencia, entrando en oración y ayuno, Amén. sin dar tanta cantaleta, sin exigir, Exacto. sin poner condiciones, porque las cosas del Señor no son así. No.
las cosas del Señor, es el Señor el que se encarga, es el Espíritu Santo el que transforma a través de su palabra, de un buen espíritu apacible, de la tranquilidad, de la sabiduría. Sí, y es muy importante, como usted estaba diciendo, Martita, tenemos que ser firmes. Ahí es donde se desarrollan los frutos del Espíritu Santo, porque la palabra dice sí, sí o no, no. No podemos que mujer hoy le sirvo y mañana no voy. El esposo nos está viendo, el esposo en converso te está viendo, entonces va a decir, no, pues si esta mujer dice sí, pero mañana dice no, entonces ¿qué ejemplo le estamos dando a ese esposo inconverso? Usted mismo le está dando un mal ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que tenemos que ser mujeres firmes, mujer valiente. Si el Señor te llamó, el Señor conoce a tu esposo por su nombre y por ese nombre lo va a llamar y para el servicio único y exclusivamente para nuestro Señor. Solamente yo te digo, mujer, no desmayes, no te desanimes, sigue adelante con oración, con ayuno, métete a ese lugar santísimo y tú vas a ver cómo el Señor va a transformar a ese corazón de ese hombre. Amén, así es. Yo estaba leyendo, pastora, que hay un research grupo que se llama, ¿cómo se dice? Barna Research Group. Y ellos estaban viendo el índice de los matrimonios cristianos. Dice que la religión donde hay más divorcios es entre los evangélicos, los cristianos, los nacidos de nuevo, dice. Que es uno de los, él descubrió y se tomó el tiempo de empezar a research todo esto. Y él estuvo viendo que en China hay más divorcios en Norteamérica que en China o hasta Italia. Entonces, sinceramente, los índices son como el 18% en China, en otro lugar que es Italia el 33%, y el índice aquí en Norteamérica es mucho mayor. Muchas veces, ahorita estamos hablando de mujeres que conocen de Dios. Y ahora, para la mujer que no conoce a Dios y está pensando en casarse, está esperando en Dios, que no se aligere, porque hubo un autor que escribió en Carisma, ¿cómo se dice eso? La revista Carisma, y ahí él empezó a decir que hay 10 hombres que la mujer cristiana no se debe de fijar. El primero fue una persona inconversa, porque se le iba a hacer difícil. Ellas van a veces podemos ir con la mentalidad, los vamos a convertir, pero es que tú no lo vas a convertir, es Cristo el que lo va a convertir. Amén, porque Cristo es, como dice mi hermana Martita, como dice mi hermana Sandra y usted, pastora, que es en la forma en que la mujer se comporta. Pues así pasa, que si nosotros afuera, nuestra familia nos mira a nosotros también, como somos, a pesar que son cristianos, nos están viendo cada rato. Nos ponen el lente. Así es, y como lupa, que tienen la lupa bien puesta en cada movimiento. Así es, pastora. Entonces, para la mujer, él dijo que él tenía cuatro hijas, que antes de él empezar a ver los 10 hombres que no son buenas para una mujer cristiana, él vio a sus hijas, y que por la gracia de Dios, 3 de sus 4 hijas se habían casado, pero con hombres que eran compatibles con ella, que Dios les dio. Amén. Eran compatibles en la personalidad, en lo que les gustaba, en lo que les gustaba hacer. Todo era compatible, pero buscaban de Dios. Lo más importante. Sí, así es, pastor. Y si están esperando, porque dice él que muchas personas empiezan a decir en la revista, él lo menciona, dice: ay, Dios mío, yo creo que ya no encuentro, I cannot find a Christian man for me. All the good ones are taken, none are left. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué está diciendo? Esa mujer dice que dijo: ay, Dios, ya no hay hombres en el mundo cristiano. Todos se los han llevado y los que quedan, pues, ay. Entonces ya empiezan a fijarse con otro ojo y lo empiezan a ver a los muchachos que, ay, como muchos dicen, es que si trata bien a mi mamá, me va a tratar bien a mí. Esa es una excusa que la mujer dice, que la mujer tiene que tener cuidado, porque
lo que escucha la mujer por el oír Ajá. es que cayó Sí, Eva. Eva. Entonces uno tiene que tener cuidado, Exacto. porque como dice, la lengua es peligrosa. Es peligrosa, Es sí. peligrosa. Y otro también arma, pastora, es tener la paciencia, Sí. porque a veces uno queremos que nuestros esposos a la mañana, siguiente día estén transformados. No, tenemos que tenerle paciencia, como aquella mujer que quería que le dieran justicia. Ella estuvo insistiendo, y tenemos que ir al trono del Señor. Amén. Para poder ir y presentar, Él ya lo sabe, Sí. presentar nuestra petición que queremos y presentarse principalmente y de decirle al Señor, yo quiero que mi esposo sea cambiado, Claro. que se acerque a ti, y a veces se alejan, pero tenemos que tener mucha paciencia, porque a veces queremos fast, Todo rápido, rápido, es verdad. y no, también al momento del Señor, porque Él Ujú. lo conoce todo. Es verdad. Pero también, como usted dice, queremos a veces las cosas rápido, pero no nos queremos meter al lugar santísimo. Sí, Y es tan importante meternos a ese lugar donde solamente la presencia del Señor uno se puede llenar. Como decimos, nosotros, como yo digo, yo me preocupo en servirte a ti, Señor, y usted se encarga de lo mío. Y así mismo, mujer, tú que estás pasando esta situación con tu esposo inconverso, yo te pido que te metas con el Señor. Amén. Y tú vas a ver que el Señor, como dice en su palabra, busca primero el reino de Dios primero, y el resto vendrá por añadidura. Quiere decir que si tú te metes en el reino del Señor, deja que el Señor haga la obra. ¿Y quién quita? A veces nosotros nos hacemos miles de preguntas, pero ¿por qué esto? Yo quiero ir a la iglesia, mi esposo no me deja. Tú tranquila, si ese día tu esposo te dice, negra, mi amorcito, como sea, quédate conmigo, quédate con tu esposo. Pasen ese día juntos. Pero mañana tú vas a ver que tú, con esa sabiduría que el Señor nos da, esa sabiduría, tú lo vas a conquistar para que ese hombre venga al camino del Señor. Pero solamente recuerda que no eres tú, es el Espíritu Santo a través de ti que está obrando. Entonces yo te digo, sigue, no desmayes, trata bien a tu esposo con cariño, que todo con cariño, como dice la palabra con miel sale hermosa, que así él esté enojado, tú vas a ver cómo tú con esas palabras sabias lo vas a conquistar más. Cuando Pedro nos insiste en la buena conducta de la mujer, Sí. La mujer de Proverbios 31 parece que tiene una agenda muy pesadita. Y a veces las mujeres creemos que no podemos lograr esa agenda que ella tiene. Pero mire lo que dice Proverbios. Dice que su esposo está confiado en el corazón de su mujer. ¿Y cómo se encuentra confiado el corazón de ese hombre? ¿Cómo se encuentra confiado el hombre en el corazón de su mujer? Cuando ella ora, cuando ella habla con sabiduría, con clemencia, cuando ella vela por su familia, por los negocios, cuando ella extiende la mano al necesitado, cuando ella no cantaletea, cuando habla con sabiduría, con prudencia, con clemencia, cuando ella escucha con atención, cuando ven que sus negocios van bien. Entonces eso es un motivo de tener contento a su esposo, y él está siguiendo el ejemplo de ella. No podemos de la noche a la mañana alcanzar todas estas metas, pero poquito a poco, si usted va trabajando y ve que su esposo, que se preocupa por la comida de su esposo, porque todos los niños estén bien, porque él esté bien, porque debes preocuparte por tu ropa, por el trabajo de él, porque cuando llegue cansado seas tú la que le sirves, que lo atiendas. Entonces él va a ver que eres una mujer de principios, que es una mujer que puede seguir el modelo, y el Señor se encarga de los demás, pero usted tiene que seguir una buena conducta. Claro, tenemos que ser un buen ejemplo a nuestros esposos, a nuestros hogares, y al mismo tiempo, y como decimos, ¿no? Los esposos nos tienen ahí, el esposo inconverso, te tiene el lente puesto. Entonces tenemos que dar esos buenos ejemplos, como dice Pedro, que de esos ejemplos demos nosotros esa conducta de portarnos bien, no estar gritando, porque usted sabe que cuando nosotros ya estamos convertidos,
que usted ya no es nuestra carne la que tiene que hablar, es el Espíritu Santo. Entonces de esta boca, ¿qué va a salir? Amor. ¿Qué tiene que salir? No va a ser, ay, solamente renegando. No. ¿Usted cree que renegando lo vamos a conquistar a nuestros esposos? Imposible. El esposo se pone más necio, más terco, no. Y eso no puede ser así. Nosotros tenemos que ganar terreno. Y el Señor nos ha dado esa sabiduría a nosotras las mujeres, nos ha dado ese extra sentido que nosotros podemos conquistar a nuestro el corazón de nuestros esposos. Y de nosotros depende que también nuestro hogar esté bien, que nuestros esposos estén bien. Y nosotros con esa sabiduría, con ese entendimiento traemos el paraíso, el reino del Señor, lo ponemos en nuestro hogar. Y usted va a ver cómo ese esposo se deleite estar en esa presencia. Y va a decir, pues yo quiero lo que mi esposa tiene. Yo quiero, llévame donde tú estás. Y la esposa encantada la va a llevar a los caminos del Señor. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros no desmayemos, que sigamos adelante, persistiendo, firmes en la palabra. Con el Señor todo lo podemos. Sí, así es. Pero pastora, también tenemos que ver algo, que hay mujeres que están pasando esos problemas, que el esposo es entendido, pero hay mujeres también que han hecho lo que la palabra dice, pero si el hombre, el esposo es muy malo, le está agarrando a golpes, ¿qué debe hacer ella? Tiene que salir inmediatamente, tiene que salir a pedir ayuda y que se acerque a sus pastores, que les diga eso es lo que está pasando, porque la palabra dice que el Señor no nos llamó a esclavitud, y si tú estás aguantando golpe, esa no es la voluntad del Señor. Tú tienes que inmediatamente huir, y no permitas ni que tú seas abusada, ni que tus hijos sean abusados, porque eso no es la voluntad del Señor. Y ahí mismo dice que el pueblo de Israel estaba siendo esclavizado, dice la palabra, y entonces Él mandó a un Moisés, y ese Moisés tuvo que sacar a ese pueblo de la esclavitud con mano poderosa, que es de Jehová de los ejércitos. Y el Señor eso es lo que quiere. Búscate a tu pastor, dile inmediatamente que esa situación tú estás pasando, porque no puedes aguantar golpe. Esa no es la voluntad del Señor. Sí, yo tuve una manager que ella, claro, no conoce a Dios, pero dice pero eso ya se puede agarrar para una mujer que no conoce a Dios. Claro. Pero para la mujer que está pensando en casarse, dice que su hija empezó a tener un noviazgo, y el noviazgo dice que iba bien, todo iba tranquilo, pero dice que de repente el novio la empezó a golpear. Oh, wow. La empezó a golpear, dice que un día hubo un problema y la tiró por the flight of stairs. Y qué pasó es que le quebró la columna. Y así, pasando todo eso, ella se casó con él. Oh, wow. Oh, no. Se casó con él. Y ella lo que vino después dice que hicieron la boda, pero mi manager no asistió a la boda. Porque como madre ella sabía lo que había pasado en el noviazgo y lo que podía pasar. Y ya después tuvieron 2 niñas, pero ya ese matrimonio no es bueno, porque dice que, como usted dijo, pastora, que una mujer que es cristiana pero está pasando golpes, lo mejor que puede hacer es hablar con sus pastores y tomar acción rápida. Exacto. Porque ahora esta mujer ahora está pasando problemas porque dice de que vino este hombre violento, todavía sigue casado, agarró a una de las niñas y la empezó a ahorcar. Oh, no, ahora se mete con los niños. Ya se metió con los niños. Dice la palabra que si la mujer o el esposo es cristiano, rápidamente Dios tiene misericordia de los niños. Sí. Pero imagínense ya dejar que toquen a los niños, porque dice la palabra que los niños son regalos de Dios, claro, para los padres. Claro. Y ahí sigue la señora en esa... Oh, wow. Primero que Sí. todo, aquí vemos el escenario es, si tu mujer está soltera, estás buscando un esposo, y si ya tú ves que en tu noviazgo ya tú empiezas a ver esto, que te está dando problemas, te está dando maltrato, eso quiere decir que no te conviene. Esa persona no, de hecho, no. Porque uno cree que en el noviazgo todo es color de rosa y que uno puede cambiar al esposo. No. Ese problema se hace más grave, porque una vez que ya ustedes se casan, se cierran las puertas, quien va a estar eres tú y ese muchacho violento. Ahora,
que ese sabe lo que puede pasar ahí. Y yo te digo, no, eso no es sabio que tú continúes con esa persona. Si tú lo quieres, si lo quieres ayudar, váyanse a una iglesia, pidan consejo, oración y todo al pastor y comenten este problema, lo que está pasando. Ahora, si el Señor transforma esa vida, gloria a Dios. Pero tienes que estar segura que esa persona ya haya sido transformada, porque esa persona ya tiene problemas. Sí, Pero pastora. para el Señor no hay nada imposible. Pero también, pastora, fíjese que, si la joven decide y dice, tiene que estar segura que Claro. no solo son los ánimos y que no solo es de sentir de que, oh my God, he's so wonderful, Sí. he's like, Ahí oh, es el alma, como estaba enseñando el pastor. Ahí entra el alma, porque tú te estás llevando por las emociones. sí. Ahora, como dice que, está estabilizado, el noviazgo en el cristianismo empieza como amistad, después ya hablan con los pastores, ya se vuelve un noviazgo, pero el noviazgo leads to marriage. Ajá. Entonces, nunca terminas de conocer Exacto. con quién te casas. Entonces, la única persona que puede decirte es Cristo Jesús. Amén. Claro Y si que no sí. te casas, la mejor decisión que puedes hacer es servirle a Dios. Amén. Así es. Servirle a Dios. Y si te llega tu persona, te llega. Y si Amén. no, pues se Amén. fue el tren y qué pasa. Así dice. Amén. Porque muchos jóvenes están diciendo, ay Dios mío, tengo esta edad del reloj, ay Dios mío. Pero ¿cuál es la inquietud? Exacto. Si Cristo ya viene, ya Él ya está a las puertas. Por mi amada voy y con ella me casaré. Amén. Entonces, si estamos esperando, espera. Si en realidad deseas tener a alguien, ora, sea una joven, una mujer, no Exacto. importa qué edad tiene, mujer de búsqueda. Porque cuando tomas esa decisión, no hay cómo salir. Porque Exacto. muchos cristianos dicen, lo más fácil es divorciarse, pero no es así. No. Tiene que ser una Una- decisión exacto. sabia. Así Bueno, es. sigamos con la conducta que Pedro nos está aconsejando, Sí. porque Ajá. creo que estamos en el plano de la conducta. Sí. Miremoslo de otra forma diferente. Tú tienes que ser una mujer de buena conducta en cuanto a tu manera de pensar y de obrar, a tu comportamiento. No puedes estar coqueteando, no Ajá. puedes estar con rencillas, con mentiras, Claro. hablando con lisonjas, con arrogancia. Eso lo dice Proverbios. Amén. Eclesiastés dice que en medio de las circunstancias, de la adversidad, hay tiempo de callar. En el tiempo donde hay gozo y alegría, disfrútalo. Amén. Pero en el tiempo donde hay el problema, entonces considera. Son dos mejor que uno, acuérdate. Si el uno cae, entonces el otro lo ayuda a levantar. Y si el esposo se salta, no desampares tu prudencia. Con mansedumbre se hacen cesar las grandes ofensas. Amén. ¿Ok? Como yo vuelvo para allá como con hermana Keila que estaba diciendo, pastora, que a veces uno de mujer se desespera y tenemos que ver lo interior del corazón de la persona, porque a veces nos abasamos a que es muy guapo o las cosas de afuera, y a veces todo eso es engañoso. Sí. Entonces nosotros tenemos que ir al lugar santísimo, meternos con el Señor, preguntarle a Él, más que todo Él. El principal aquí, Él nos va a dirigir. Amén. Él nos va a decir el momento. A veces uno se desespera, como decía ella, Sí. pero no hay que, porque cantan el coro Ajá. o porque lo vi allá y todas esas, a veces es engañoso y el Eso es interior verdad. es lo que más Es tenemos verdad. que fijarnos adentro. Como Él, si busca al Señor, buscando ya así Claro. un esposo, y el Señor nos va a guiar en ese Amén. momento. Él no nos desesperemos, que el Señor Él nos mandó a esta tierra, Él ya pronosticó que Él Amén. quiere lo mejor para Él uno. quiere, claro. Pero a veces los planes del Señor nosotros nos adelantamos, queremos ayudar al Señor. Y es cuando a veces vienen los lamentos, digo, ¿por qué me adelanté? Y vienen las consecuencias después, pero el Señor es fiel, Él Amén. tiene Sí, lo es más fiel. perfecto, el hombre perfecto, y Él es caballeroso. Si uno se lo pide, dice, uno quiere de ojos verdes o Sí. como uno quiere, el Señor se lo da a Se lo uno, da a uno, pero sí. uno tiene que ponerse en el lugar santísimo, Amén. meterse al lugar santísimo, es el alma importante también. Y no desesperarnos, que el Amén. Señor tiene control sobre nuestras vidas. Amén. Usted tocó algo muy importante también, que por ejemplo yo recuerdo cuando yo estaba joven, ¿verdad?
y yo no tenía una pareja. Y yo siempre, y como usted dice, la primera atracción es la física. Nosotros nos fijamos en la atracción física. Entonces, luego viene ya, cuando usted conoce a la persona, ya uno como que le va conociendo el interior de la persona. Pero yo recuerdo, cuando yo conocí a mi esposo, a mi amado, a mí lo que me llamó la atención fue, o sea, wow, yo me quedé ahí mismo, quedé flechada, como quien dice, ahí mismo. Amor a primera vista. Sí, el amor a primera vista. Entonces cuando él se sonrió, yo dije, wow, yo no le servía al Señor. Entonces, cuando yo lo fui conociendo, yo dije, wow, este muchacho suena más interesante conocerlo. Pero yo no le servía al Señor, yo sé, ni él tampoco. Pero yo sabía que mi Señor, si me iba a dar a un hombre, yo quería un hombre bueno, de buenos sentimientos, porque siempre mis padres me enseñaron que uno siempre mira lo interior de la persona, pero a veces es tan difícil porque hay personas que saben, son engañosos, que saben mentir y como dice la mujer es por el oír. Entonces él hablaba muy bonito y todo, yo decía, ay Dios mío lindo, bueno, ¿será o no será? Bueno, pasó y tuvimos muchos problemas. Pero después que nos volvimos a unir, ya tenía la madurez, él también ya venía con una madurez más. Pero en ese momento yo le pedí tanto al Señor, le dije, Señor, y no le servía al Señor, y yo le dije, Señor, si este es el hombre que tú has dado para mi vida, quisiera saber cómo. Pero es solamente pedirle al Señor. Y tenemos que pedirle. Y mire que yo no le servía al Señor. Y yo solamente hice esta oración y le dije, Señor, si este es el hombre, muéstramelo. Y yo le miré a los ojos a él y como que el Señor me reveló en ese momento que este era el hombre. Y yo dije con ojos cerrados, este va a ser el hombre de mi vida. Entonces, este es el hombre, no importa el problema que tengamos que pasar, pero si Dios me lo mandó, mi Dios me lo va a cambiar, mi Señor, pero tiene que estar usted, mujer, pero tienes que estar decidida a dejar todo por el Señor. Tienes que estar decidida a consagrarte al Señor. Y yo en ese momento supe que el Señor me dio a mí la respuesta y yo no le servía. Ahora, si tú le estás sirviendo al Señor, tú tienes el arma más poderosa, que es la palabra del Señor. Métete a ese lugar santísimo. Y revela y dile, Señor, si este es el hombre, el Señor te va a dar la revelación, Él te va a dar la respuesta, si este no es, y tú vas a ver, solamente confía en el Señor, ponte tú en manos del Señor. Y eso es personal, pastora, porque Sí. usted no acudió a un libro o a una consejería, no, que acudió al Señor, Exacto. donde realmente las respuestas son contestadas. Amén. Y Él le dirige a uno. Sí. Y así que tenemos que poner el eje de nuestra vida sea el Señor, porque Él es el que nos va a dirigir a cosas buenas, Sí. no a cosas malas. Amén. Y el Señor da lo mejor para cada una de nosotras mujeres. Si se lo estamos pidiendo al Señor, Él te lo va a Él te dar. lo va a dar. Él no pone límites. Nosotros limitamos al Señor o le ponemos fecha. No, es al tiempo del Señor y Él te va a dar lo mejor. Si tu matrimonio está mal, Él va a hacer lo posible para que ese matrimonio, porque eso es lo que viene el Señor. Él no nos da cosas malas, Él nos da lo mejor. Él vino por nosotros a morir en la cruz y Él prometió, ahí dejó todo. Entonces Él nos da lo mejor para nuestras vidas. Y miren que el Señor, Él ve todo, Él lo ve todo. Y a veces nosotros pasamos cosas difíciles que en ese momento decimos, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa esto? Pero ¿sabe por qué? Porque el Señor lo ve más allá que nosotros, humanos. Y Él sabe lo que nos conviene. Y quizás en ese momento sí botamos lágrimas, vamos, porque nos va a doler. Pero el Señor sabe que si tú estás pasando por esto y te hace pasar esas lágrimas, es porque Él tiene algo mucho mejor. Y a veces nosotros decimos, no, yo quiero esto, y uno como que se encapricha y dice, no, esto es, no. El Señor a veces nos hace pasar eso porque te quiere sacar de ahí. Y Él te quiere dar algo mejor. Y algo también, pastora, que tenemos que guardar nuestro corazón. Amén. Si en ese momento de que han pasado problemas o situaciones,
no guardar nada, porque el corazón a veces es engañoso, solo el Sí. Señor lo conoce, Sí. pero tenemos que guardarnos sobre todo Amén. eso también. Amén, Porque claro sí, que sí, perdonar y dejar todo Todo, atrás, todo, sinceramente, todo, y perdonar empezar de nuevo. de nuevo. Es como un inicio, porque la palabra dice que el Señor revive lo que está muerto. Él vino a resucitar. Entonces, si nosotros morimos completamente en Él, Él nos va a resucitar, Él nos va a poner esas cosas nuevas. Entonces, deja que el Señor haga el proceso, aunque nos va a doler, pero te digo, confía en el Señor que al final tú vas a tener la victoria, en el nombre de Jesús. Nos va a poner gracia, pastor, para Amén. poder sobrellevar Gracias, todas las favor, cosas. amén, Sí, claro que sí, gracias. amén. Bueno, aquí estamos hablando pues de las diferencias que hay entre las parejas Sí. que hemos escogido por decisión propia, los hombres inconversos. Yo tengo aquí unas recomendaciones que le pueden ayudar. Amén. Sabiduría para dirigir los asuntos y no a los sentimientos y a los gustos. No movida por emociones, no porque te gustan o porque tú tienes que acompañarme a la iglesia para que vean que mi esposo también va a la iglesia. No. Todo tiene que ser de acuerdo y con sabiduría. Es el compromiso que tú hiciste con tu esposo. Tienes que ayudarlo. Acuérdate de lo que dice la mujer de Proverbios 31. Su marido está confiado en su corazón. Amén. Ayuda a su esposo en toda situación contraria para encontrar soluciones, y debe haber cambios entre los dos. No es solamente de parte de él, sino que usted también tiene que aportar otra vez la conducta buena que nos exhorta Pedro, Amén. ¿no? Aplique paciencia y dedicación a cada asunto. Si hay diferencias en las creencias, busque ayuda. Como decía la pastora, ¿no? Hay que buscar el mentor espiritual para que nos ayude a solucionar. Amén. Una buena actitud ante esas diferencias. No exageren demandas y en las expectativas de cambio, ¿no? Demandas exageradas que tiene que ser ya, que tienes que cambiar, que no puedo vivir así, proponiendo divorcios, como decía Keila, ¿no? Que el divorcio no es del Señor, que tienes que somos tildados los cristianos por la demanda de divorcios, no por cosas pasajeras que no tienen ningún sentido. Usted puede destruir a su esposo, puede destruir la relación cuando demanda demasiado, cuando exige demasiados cambios solamente de parte suya y no cuenta con los cambios de él. Armonía, paz, unidad. Si se encuentra en diferentes soluciones, se encuentra en unidad. Tome control de sus palabras, de sus expresiones, cómo se comunica ante lo diferente. Escuche con atención y no cuente las diferencias de su esposo. No vaya de amiga en amiga, diciendo y hablando. Recuerde cómo María, cuando fue repudiada por José, ella no salió por todos los campos de Israel a contar su problema. La palabra dice que todas las cosas ella las guardaba en su corazón, y el Espíritu Santo se encargó de José. Así también nosotras tenemos que ponerle un poquito de sabiduría, de callar, de tener paciencia, porque si has escogido a tu esposo, tú eres la responsable. Si no has tomado consejo del Espíritu Santo, tienes que afrontar la realidad. Amén. Sí, eso sí es verdad, es muy importante que tengamos cuidado a quién uno le está diciendo las cosas personales de uno, porque no a todo mundo le podemos dar esa desnudez de nuestros esposos, de nuestros hogares, como hizo también Abigail. Ella jamás desnudó a su esposo. Ella fue una mujer tan sabia, tan inteligente, bien sensata en todo lo que hacía. Más bien ella se postró ante el rey y se lo entregó todo al Señor. Y qué mejor que nadie es entregarle todos nuestros problemas a nuestro Señor, que Él conoce el nombre de tu esposo, Él lo conoce, y ese hombre va a ser transformado. Solamente ten mucha fe, métete tú en la palabra, conságrate, haz un compromiso con el Señor. Los días son cortos. Amén. Y cubre a tu hogar completo en oración, en ese lugar santísimo. ¿Tenemos algo? Tenemos que regar los matrimonios, pastora, pero hagámoslo con la palabra y con amor, porque la palabra cambia, transforma, y eso es lo que anhelamos para nuestras personas que nos están viendo en este momento, que hay alguien
que pues, nos vayamos a la palabra, que es un libro que nos indica realmente, que nos dirige, nos da sabiduría, nos da paciencia, todo, para poder sobrellevarnos en nuestros matrimonios. Amén. Amén. Mujer, yo te dejo con esta palabra. Confía en el Señor, ten fe. Tú vas a ver que ese esposo va a ser transformado a los pies del Señor. Él es el único que puede hacer cambios. El Espíritu Santo hará la obra a través de ti. Solamente sé un buen ejemplo a tu esposo. Dedícate completamente. Mantente firme en las cosas del Señor para que tu esposo vea en ti que eres una mujer firme, fuerte, valiente, que está sometida a la palabra del Señor. Y deja que el Señor haga la obra, no tú, porque en la fuerza humana no podemos, solamente el Espíritu Santo puede. Te dejo con esto, no te desanimes, adelante, no eres la única que está pasando esto, hay muchas mujeres, pero hay que tener mucha fe y confianza en el Señor. Te dejamos con esta palabra, shalom, shalom.